¿Están listos para la palabra, mis hermanos? ¿Creen que Dios puede bendecir sus vidas el día de hoy? ¿Llegaron creyendo que Dios iba a bendecir su vida el día de hoy? Es importante eso. Nosotros, cuando nos acercamos a Dios, tenemos la capacidad de influir en la atmósfera. Si llegamos con indiferencia a la casa de Dios, ¿qué podemos esperar de un Dios que le gusta interactuar con su pueblo? Pero si llegamos con el entendimiento de que Dios está en este lugar, si llegamos con la expectativa de que Dios puede hablar a mi vida, si llegamos con la reverencia de que Dios va a hablar y que yo necesito escuchar algo de Dios, sin duda que Él hará algo especial en nuestras vidas. Si me ayudan y vamos todos al libro de Ezequiel, capítulo 37, y vamos a leer el versículo 14. Ezequiel 37, versículo 14. Cuando lo tengan, pueden indicar con un amén. Después de esto estaremos orando para dar inicio. Si no lo tiene, ya está ahí en las pantallas. Lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Ya ahí es suficiente para decir gracias, Dios. Algo especial, algo hermoso, algo poderoso, algo maravilloso. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice. Abracadabra, dice Jehová. Si no estuvo usted aquí la semana pasada, no se vaya a ofender. Ese pastor está diciendo una herejía, dice cosas que no van en el púlpito. ¿Lo leemos otra vez? Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Todo esto, escucha. Y sabréis que yo, Jehová, ¿qué? Hablé e hice. Lo hablé y lo hice. Abracadabra, dice el Señor. Inclinémonos, Señor, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Padre, yo bendigo a tu iglesia el día de hoy de una manera especial. Señor, tu palabra realmente es la que transforma nuestras vidas. Y mi anhelo y mi deseo es que nadie salga de este lugar sin haber recibido, Padre, de ti una palabra transformadora. No llegamos aquí, Señor, no vinimos a este lugar para que nuestras emociones sean estimuladas. No vinimos aquí, Padre Santo, Señor, para que las emociones suban y bajan y sientamos esto y lo otro. Vinimos aquí para recibir una palabra transformadora, Padre, de lo alto. Vinimos aquí para exaltarte y glorificarte, Señor Jesús, pero para escuchar de ti una palabra transformadora, Señor Jesús. Yo te pido que nadie salga de este lugar, Padre, con las manos vacías, sino que todo aquel que está en estos momentos aquí pueda escuchar de ti, Padre, lo que tú tienes para nuestras vidas y que puedas transformar, Padre, cada una de nuestras circunstancias. Te bendecimos, te glorificamos por Cristo Jesús. Amén y amén. Si no estuvo usted aquí la semana pasada o no nos sintonizó la semana pasada y escucha que desde aquí estoy diciendo abracadabra, dijo Jehová, no se ofenda. Mire que el diablo es experto en tomar lo que Dios ha hecho y hacer dos cosas. Una es una imitación, hacer una imitación barata y corriente de lo que Dios ha hecho, o distorsionar lo que Dios ha hecho. Y eso es la historia completa en la que nosotros vivimos. Dios te presenta un futuro y el diablo viene y hace una imitación de lo que Dios quiere darte y lo distorsiona y te lo presenta para que tú lo aceptes en todos los aspectos. Entonces no nos ofendamos cuando algo que Dios hizo y es algo bueno, simplemente porque el diablo lo ha distorsionado, no deja de ser bueno. Les voy a dar un ejemplo. El sexo es algo malo y sin embargo causa demasiados problemas porque el diablo se ha encargado de distorsionar algo que Dios creó como hermoso y bueno dentro de los parámetros que Dios estableció, dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio, dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. El sexo es algo que Dios planeó, que Dios estableció y que Dios nos regaló a cada uno de nosotros como algo bueno. Sin embargo, el diablo se ha encargado de sacarlo y distorsionarlo, y ahora esto causa mucho dolor y mucha tristeza y enfermedades. Es triste que jovencitos a temprana edad tengan relaciones sexuales cuando no entienden lo que es el compromiso que esto conlleva. La distorsión del enemigo. Todo busca distorsionar al enemigo. Esta palabra
abracadabra, que tiene una connotación negativa, porque ninguno de ustedes piensa que es espiritual. No se siente como espiritual, ¿o sí? No se siente espiritual. Sin embargo, no es una palabra que tenga sus raíces en el lenguaje hebreo, sino es una palabra en su totalidad hebrea. Esta palabra tiene un significado que está cargado de la esencia de lo que Dios es. Si me ayudas, por favor, con la imagen. Abracadabra significa: mientras yo hablo, yo construyo. ¿No les parece impresionante eso? El mago estaba diciendo abracadabra. Mientras él estaba hablando, estaba construyendo algo. Me recuerda al mago real, al que realmente habló y algo sucedió. Al que dijo sea la luz y mientras decía la luz, fue la luz. ¿Sí están conmigo? Esa es la esencia de la creación. Dios hablaba y algo sucedía. Dios decía y algo se manifestaba. Y esa esencia sigue manifestada el día de hoy. ¿Están conmigo? Entonces, continuamos con nuestra serie. Esta serie, el tema de esta serie es el lenguaje del reino, con la intención de estresar la importancia de que cada uno de nosotros entendamos el lenguaje del reino. Realmente hay poder a la hora de nosotros hablar el lenguaje del reino. Cuando nosotros entendemos cómo funciona el reino y hablamos el lenguaje del reino, nuestras vidas prosperan, nuestras vidas son mejores. Podemos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Podemos vivir de acuerdo a lo que Dios establece sobre nosotros cuando entendemos el lenguaje del reino. Muchas veces renegamos con Dios y nos quejamos con Dios y la respuesta de Él es que no hablas mi idioma. Tienes que aprender el lenguaje del reino. Cuando vamos con Dios y le decimos es que no entiendo por qué me están pasando esas situaciones difíciles, Dios. Y Él voltea y nos dice es que no hablas el lenguaje del reino. El lenguaje del reino es muy claro. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Muchas de las frustraciones que nosotros tenemos en nuestras vidas son consecuencia de nuestra siembra. Sí, el entender el lenguaje del reino, cómo funciona el reino, nos ayudará a tener vidas plenas en Cristo Jesús. No significa que la adversidad ya no va a llegar, no significa que la dificultad no va a estar ahí, simplemente significa que entendemos el lenguaje del reino. Sabemos comunicarnos, hablar y expresar. Entonces, el día de hoy, en este pequeño pasaje que estamos leyendo, quiero que podamos ver manifestado el poder del lenguaje del reino. Cómo es que funciona, cómo es que se opera en el reino de los cielos, en el cual tú y yo vivimos. Porque el reino de los cielos ya está aquí. Jesús vino y lo estableció. No esperes a morir para gozar de la plenitud que Dios tiene para tu vida. En la clase de la semana estuvimos hablando precisamente acerca de eso. Muchas veces vivimos creyendo en que lo mejor está por venir y esperamos a morir para en ese momento entrar al reino de los cielos. No, no te equivoques. Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Tú eres un ser eterno. Este cuerpo no es eterno, pero tú sí eres eterno. Cuando Dios te formó, no había un cuerpo en ti. Era solamente una idea que Dios escribió en su libro. Y cada miembro en tu cuerpo fue diseñado por Dios de acuerdo a las características del propósito que Él tenía para tu vida. Desde antes que tuvieras un cuerpo existías, y después de que este cuerpo deje de existir, tú vas a seguir existiendo. ¿Sí? Entonces, veamos algunos elementos que existen en el reino de Dios. Leemos la escritura una vez más, por favor. Versículo 14. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice. Ese poder de la palabra. Escucha, nuestras vidas son construidas, son edificadas a través de la palabra de Dios. ¿Sí me escuchas? Las cosas existen a través o como consecuencia de la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Bien, este versículo es la culminación de un momento profético entre Dios y su siervo. Estamos leyendo la parte final
de un momento en el que Dios le revela algo a su siervo. En unas circunstancias difíciles del pueblo de Israel, Dios habla a su siervo y le manifiesta ciertas cosas que tú y yo el día de hoy vamos a ser partícipes de ellas. Esta historia comienza en el versículo 1 del mismo capítulo. Versículo 1 del capítulo 37. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó Jehová en el espíritu, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Bien, en este pasaje tenemos tres cosas que vamos a resaltar el día de hoy. Lo primero, en este pasaje encontramos la circunstancia, la situación, una situación. Encontramos cómo Dios intervino en la situación y cómo se manifestó lo que Dios hizo, cómo fue manifestado. ¿Okay? Encontramos una circunstancia o una situación, encontramos cómo Dios intervino en esa situación y vamos a ver la manifestación de lo que Dios hizo. ¿Les parece apropiado? Digo porque es muy probable que todos nosotros tengamos una situación en la que necesitemos la intervención de Dios, y entender cómo se va a manifestar nos ayudará. En pocas palabras, hablar, entender el lenguaje del reino, cómo es que funcionan las cosas en el reino. ¿Sí les parece? Bien, versículo 1, 2 y versículo 11 nos da lo que es la situación. Leemos una vez más el versículo 1, por favor. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Mira la situación, ¿ok? Versículo 11. Y me dijo luego, ¿okay? Por favor ten esta imagen completa. Dios está teniendo una conversación con el varón de Dios. Dios está teniendo una conversación como la pudiera tener contigo y conmigo, con un joven, con una joven, con un hombre mayor, con una mujer mayor. Dios está teniendo una conversación con alguien, ¿ok? A él le está mostrando una situación, le muestra una imagen de un valle lleno de huesos secos. Eso es lo que estamos viendo. No lo llevó a un lugar, en el espíritu le está mostrando algo, ¿okay? Una imagen que quiere que él vea. Y después en el versículo 11 le dice específicamente lo que esta imagen representa. ¿Okay? Dice: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos, esos huesos secos, son la casa de Israel. He aquí ellos ¿qué? Dicen, escúchame, pon atención. He aquí ellos dicen, no dice Dios. Ellos dicen, Dios ya no está describiendo la condición de ellos. Él le dice al hombre: esta imagen que ves de los huesos secos es Israel. ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué? Ellos dicen. Dicen, ¿eso qué es? Son palabras, es un lenguaje, están hablando, declarando algo. Porque ellos dicen, nuestros huesos se secaron. No, y pereció nuestra esperanza. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Ok, es muy probable que las circunstancias nuestras muchas veces empeoran por el lenguaje que nosotros utilizamos. Es muy probable que muchas veces las cosas no están tan mal como nuestro lenguaje declara y como consecuencia después están. Es muy complicado esto, pero es una realidad que cuando nosotros decimos esto nunca va a cambiar, en el momento que tú hablas y declaras eso de tu matrimonio, es solamente natural y cuestión de tiempo que las circunstancias sigan tus palabras. Es muy probable que si tú le dices a tu hijo, tú nunca vas a cambiar, es muy probable que de tus labios salga la fuerza y el poder para que después las circunstancias corroboren lo que tú ya declaraste. ¿Estás conmigo? O sea, ellos, no Dios. Dios no dice, ellos ya están consumidos, no pueden, no tienen esperanza, no se puede nada, ya son un caso perdido. Eso no es lo que Dios le dijo a él. No, Dios le está diciendo, ellos dicen, sus circunstancias son estas.
Te pregunto, ¿cuáles son tus circunstancias reales y cuál es tu lenguaje sobre las circunstancias? Porque yo entiendo que todos los que estamos aquí tenemos situaciones difíciles. Todos los que estamos aquí por lo regular, estamos en la iglesia porque necesitamos de Dios. Por lo menos así iniciamos. Después nos llega la revelación, el conocimiento y servimos a Dios aunque no supla aquello que estamos viendo. Le servimos a Dios, ¿sí? Aunque tarde la promesa, le servimos a Dios y le adoramos. Pero en su momento iniciamos este camino porque necesitamos algo de Dios, ¿correcto? Me pregunto si la condición de tus circunstancias es exclusivamente por tu exterior o por lo que tu boca declara. Me pregunto si muchas veces están realmente mal como consecuencia de lo que declaran tus labios y que perdemos las bendiciones que Dios tiene en nuestras vidas como consecuencia del lenguaje que nosotros hablamos. Realmente me llama la atención que la razón por la cual ellos se vean como huesos secos, sin esperanza, sin vida, es por su lenguaje y su declaración, no por las circunstancias. Dios no declaró que su situación era imposible. Es su lenguaje el que declaraba que la situación era imposible. En pocas palabras, tú puedes pensar que la situación está muy difícil, pero en tu lenguaje la declararás como imposible. Puede ser que alguien haya muerto hace 2 o 3 días, hay carne todavía ahí, a lo mejor está fría, pero el lenguaje de ellos era el de visualizar unos huesos secos. Ya ni siquiera había la posibilidad de que como Lázaro, unos cuantos días después lo resucitaran. No, estos ya ni siquiera tenían carne. Hay problemas en nuestras vidas que nosotros los vemos como que están muy difíciles, pero en otras ocasiones, en otras situaciones, encontramos que los problemas ya no están difíciles, ya están imposibles. Es más, hay situaciones, temo, que muchas veces ya ni siquiera oramos por ellas, de lo seco que están esos huesos. Esto es un caso perdido. Ya no se puede más. Esas son las circunstancias. Esa es la situación en la que encontramos en esto. Y me llama la atención que realmente diga huesos secos en su totalidad. Y yo creo que la razón por la cual lo describe de esa manera es para que tu situación y la situación mía pudieran entrar dentro de esa imagen. O sea, tú no puedes decir mi situación está mucho más mal que la de Dios. No, eso es lo más bajo, lo más difícil que puede estar una situación. Donde ya no hay esperanza. Donde ya literalmente tiraste la toalla porque estos huesos están desintegrados, cada hueso por allá, otro hueso por acá, no están formados, ya no hay carne, no hay músculos, no hay tendones, no hay nada, está todo totalmente perdido. Tal vez esa es la situación en la que te encuentres en alguna área en tu vida, en la que sientes que todo está perdido. Pero mira lo maravilloso del Dios al que nosotros servimos, que Dios ve nuestras circunstancias y siempre busca intervenir. Cuando Dios se acerca a Moisés, le dice: he visto el sufrimiento de mis hijos, he escuchado el clamor de ellos. Cada vez que inicia una historia en el libro de Jueces, inicia de la misma manera. El pueblo se aleja de Dios, Dios lo entrega a los enemigos, pero luego ellos se arrepienten y claman a Dios, y Dios es movido a misericordia y envía a un líder para que los libere. Dios siempre es movido ante nuestras circunstancias. Jesús veía la multitud y la Biblia dice que era movido en compasión porque veía el sufrimiento. Entonces Dios escucha, Dios ve, Dios conoce nuestra situación y Dios busca intervenir. Escúchame, no sé cuál sea tu situación, pero no creo que sea más complicada que un valle de huesos secos. En un valle de huesos secos no hay esperanza. Ya se acabó, tiraste la toalla. No sé si hay relaciones muertas en tu vida que tú digas, esto ya no tiene solución. Hace más de 5 años que no conversamos. Hace más de esto está completamente muerto. No sé qué tipo de huesos secos tengas en el closet. Que ya ni siquiera le pidas a Dios que haga algo al respecto porque está demasiado imposible la situación. Esas son las circunstancias sobre las cuales se encontraba este pueblo. ¿Están conmigo? Bien, ahora veamos la intervención de Dios. Versículo 1, versículo 2 y versículo 11 nos pintan una imagen de la situación en la que se encontraban. Una situación complicada. El pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia.
No estaban en la tierra prometida. Mira la frustración. Mira la frustración. Tienes a un Dios que te sacó de Egipto, te puso en una tierra que fluía leche y miel, y sin embargo ahora te encontrabas como esclavo en Babilonia. ¿Estás escuchando? Lejos de que te sintieras con esperanza, sentiste que todo se había terminado. ¿Por qué? Porque probablemente lo que te definía como un hijo de Dios era la promesa que Dios te había dado. Pero esa promesa está muerta. Los huesos de la promesa que Dios te había dado estaban secos, completamente lejos de toda vida. Y estabas en una tierra lejana, lejos de lo que Dios te había prometido. Mira cuán fuerte era la esperanza. Y su lenguaje era: no se puede más. ¿A cuánto les encanta ese tipo de lenguaje? Yo les compartía con ustedes la semana pasada que a mí me fastidia, me molesta, me enfogona. ¿Sí? Por ahí en algún lugar dicen así, ¿no? Los boricuas dicen así: me enfogona. Entonces, me frustra y me fastidia que cuando yo, alguien que me está ayudando en el trabajo, en donde sea, en el ministerio, donde sea, donde yo busco hacer algo, buscamos hacer algo, un proyecto, y a la hora de presentarlo me dicen: no se puede. Me fastidia, me frustra. Impresionante, porque ni siquiera has escuchado cómo lo podemos hacer y ya dijiste que no se puede. Al ver la dificultad, me imagino que puedes ver a Goliat y dices: oh, no se puede. Con razón, todo el ejército de Israel estaban amedrentados por él, porque la primera reacción es: no se puede. En lugar de decir: mira, estará grandote, estará fuerte, será inteligente, pero alguna debilidad debe de tener. Debe de haber alguna manera en la que se pueda lograr esto. Son comentarios y lenguajes completamente distintos. Una persona que dice: no se puede, no hay más, cerraste la puerta, no hay manera de que salgas de ese problema. Es muy diferente a que alguien diga: va a estar muy difícil. Va a estar muy difícil. Yo tenía mi jefe durante muchos años. Me decía: mira que vamos a hacer así, 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 así. Y yo le decía: no se puede. Pastor, predicas de lo mismo que tú hacías. Exactamente. Me tocó aprender a la mala. ¿Sabes qué me decía él? Donde hay voluntad, hay manera. ¡Sas! Cachetadota me daba ahí. Y tenía razón. Porque cuando tú quieres algo, le buscas y le buscas y le buscas y le buscas hasta que lo encuentras. Él me decía: mira, tenemos que hacer este proyecto. Nunca has programado este sistema, pero te voy a dar 3 días extras para que lo hagas. Eso es lo que hace Dios con nosotros. No puedes decirle: no sé, no puedo y no se puede. No, Dios te va a dar los recursos que necesites, te va a dar las fuerzas, te va a dar lo único que Él necesita es que tú le digas: Señor, estará difícil, estará muy grande, pero en el nombre de Jesús yo voy a empezar a avanzar. Y le digas a ese gigante: de la misma manera que el oso y el león fueron entregados gracias al poder y la gloria de Dios, de la misma manera Dios te entregará en mis manos a ti. Entonces, ¿cuáles son tus circunstancias y cuál es el lenguaje que tú utilizas? Veamos la intervención de Dios ante estas circunstancias. ¿Cómo es que Dios intervino? Dios está al tanto de nuestro sufrimiento, nuestra angustia, nuestro dolor, y es movido a misericordia. Pero me llama la atención cómo Dios obró. Leamos versículo 4 y luego vamos al 7. Pero primero el versículo 4. Ok, escucha, aquí está la situación. Dios ve tu dolor y tu angustia, como vio el dolor y la angustia del pueblo de Israel, y busca a su mensajero. Se acerca, tal y como en el libro de Jueces. Dios veía la angustia del pueblo y se acercaba a un Gedeón, se acercaba a un Ehud, se acercaba a un Jefta, se acercaba a cada uno de estos que nosotros conocemos como jueces, que venían a ser después libertadores. Dios veía las circunstancias, se acercaba con alguien y lo enviaba. Dios veía al pueblo sufrir en Egipto y se acercó a Moisés y lo envió para que lo liberara. Pero escucha lo que sucede aquí. Dios ve la angustia y el dolor y mira lo que hace. Le dice a su siervo: y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, ¿qué? Oíd palabra de Jehová. Y después empieza a describir cómo le hablaba a cada una de las situaciones, y las situaciones empezaban a cambiar y a edificarse y a transformarse y a hacer todo eso. Versículos 7, 8 y 9. Le dice:
profetiza. Oíd palabra de Jehová. Dice, y ahora va con ellos en su visión. Profeticé pues como fue mandado y hubo un ruido. ¿Estás escuchando? Dios dice, profetiza. ¿Qué vas a profetizar? Oíd la palabra de Dios. Y obedece y dice al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven sobre los cuatro vientos, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Maravillosa escena. ¿Están conmigo? Bien. Lo primero que vimos fue la circunstancia, los huesos secos que tienes en el closet. No sé cuáles sean, qué tan secos estén. Se vea tu situación. Pero veamos cómo Dios interviene. Porque lo que me llama la atención aquí es que Dios no envió fuego del cielo para consumir a los opresores. Lo que me llama la atención aquí es que Dios no envió una tormenta para destruir las cadenas que los oprimían a ellos. Lo que me llama aún más la atención es que Dios no envió a un libertador, envió a un profeta. Envió a un profeta y lo único que les iba a dar era la palabra de Dios, una profecía. ¿Qué es una profecía? Es un mensaje ¿de quién? De Dios. Únicamente y exclusivamente. ¿Qué es una profecía? Es un mensaje de Dios, nada más. Si la profecía inicia con así dice Jehová o no inicia con así dice Jehová, si es palabra de Dios, es profecía. ¿Están conmigo? ¿Qué es la profecía? Es un mensaje de Dios, una palabra de Dios. Eso es lo que es la profecía. Entonces, lo único que llega es una profecía. Quiero que vayas conmigo por un momento y te pongas en el lugar de ellos. Están siendo oprimidos. Están en un lugar lejos de su tierra donde se puedan sentir como hijos de Dios. Están sufriendo, están en angustia por todo eso. Y llega Dios y dice, he escuchado tu clamor. Voy a hacer algo al respecto. Y se levanta y va con el profeta y le dice al profeta, profetiza, oíd la palabra de Dios. Diles, profetízales, diles mi palabra. ¿Qué pasa cuando termina esta profecía? ¿Sabes cómo se encontraba el pueblo? En la misma situación. Nada había cambiado en lo absoluto. Hay una gran diferencia entre que Dios envía a Moisés a hablar con Faraón, porque eso es el inicio de una guerra. Deja a mi pueblo ir al desierto para que me alabe. Si no lo haces, va a haber consecuencias. Le estás declarando la guerra. Dios envió a un libertador. En el caso de Gedeón, de la misma manera, varón esforzado y valiente, te voy a utilizar para liberar al pueblo de Israel de la opresión del enemigo. Había alguien que iba a llegar e iba a haber una guerra. En este caso no había tal, solamente había una palabra. Eso era lo único. Miren lo importante y maravilloso que nadie dijo amén. O sea, muchas veces llegas tú a la iglesia con una necesidad que te está consumiendo, una necesidad que te está quemando por dentro, una necesidad que te está destruyendo, una necesidad que te agobia, una necesidad que te quita las fuerzas, que ya no sabes ni siquiera cómo llegaste aquí. Todo para que Dios te dé una palabra. Porque es lo único que hacen en la iglesia, dar una palabra. Pero miren el desdén con el que tomamos la palabra de Dios, como si realmente fuera algo insignificante. Creemos que porque alguien llega a la iglesia con gran necesidad y Dios le da una palabra y sale de la misma manera, que la palabra no tuvo efecto y no sucede nada. Ese es nuestro problema a la hora de lidiar con el lenguaje, que no entendemos el poder y la capacidad que tiene la palabra de Dios. Se nos olvida que con su palabra o por su palabra el universo fue creado, y ahora tratamos de insignificante cuando vamos a la casa de Dios y la palabra de Dios es predicada, porque no creemos que realmente pueda transformar nuestras vidas. Pastor, lo que yo necesito es que el que esté ahí arriba arda en fuego y que se acerque conmigo y que me ponga la mano encima y que toda mi situación cambie en ese momento. Y sin embargo, lo único que hace el pastor Richard es dar una palabra de Dios. Nos encantaría que lo que Dios trae ante nuestra necesidad sea un libertador y no una palabra profética. Digo, porque se acabó el sueño o la visión o el momento profético que tuvo, y la condición del pueblo de Israel no cambió. No cambió. Seguían siendo oprimidos por el enemigo. Seguían en esclavitud, en cautiverio. Pastor Richard, no me gusta esa predicación.
Miren, la palabra de Dios, aunque no magnifiquemos su poder, la palabra de Dios es la que construye todo a nuestro alrededor. La palabra de Dios es la que le da forma a lo que no tiene forma. Si tu vida no tiene forma, la palabra de Dios le dará forma. Este hombre mensajero estaba recibiendo de parte de Dios las instrucciones para edificar, para levantar, para revivir, para restaurar estos huesos secos. Y las instrucciones incluían solamente la palabra de Dios. Les dice, oíd la palabra de Dios. La palabra de Dios da forma a lo que no tiene forma. La palabra de Dios crea algo de la nada. La palabra de Dios crea lo que hoy existe en nosotros. En medio de tu situación, sin importar cuál sea a tu alrededor, solamente hay algo que puede darle forma y puede darle vida a aquello que está muerto en tu situación. Es la palabra de Dios. Es lo que Dios ha hablado. ¿Recuerdas el versículo con el que iniciamos, el versículo 14? Si lo puedes poner, por favor, versículo 14. Y sabréis que yo, Jehová, hablé. Lo que yo dije, se hizo. Es la palabra de Dios la que le da forma a nuestras vidas. Escúchame, es poderoso. Realmente es poderoso. Piensa en un momento por eso y te lo voy a visualizar un poco. Hace años atrás yo tuve lo que y compartí no hace mucho con ustedes. Hace años atrás tuve lo que llamo yo un momento profético. En este momento era en la mañana temprano, yo iba al trabajo, apenas iba a ir a mi primer cita. Iba a hacer un trabajo, venía de Dallas para acá. Y en ese proceso yo iba frustrado, había estado batallando financieramente y realmente iba frustrado y molesto. Y no necesariamente iba orando a Dios, más bien como que le iba reclamando a Dios, molesto con Dios. Le decía más o menos así a Dios, le decía, no entiendo Dios, realmente no te entiendo. He entregado mi vida a ti, te sirvo. Todo lo que hago está con el interés de agradarte. Diezmamos, ofrendamos, te adoramos. Nuestra vida te pertenece completamente a ti. Y mira cómo estoy batallando financieramente. No entiendo cómo tú eres el dueño de todo el oro y la plata. Y mira la situación en la que yo me encuentro financieramente. Y recuerdo reclamarle a Dios, yo sé que tú puedes, yo sé que tienes el poder y mira mi situación. Y en ese momento de frustración y molestia me entra una llamada por teléfono. Y del otro lado un amigo mío que me dice, tengo un cliente que está buscando quien le haga un trabajo así, así, así. Yo en ese tiempo trabajaba para alguien más, pero él me estaba ofreciendo el trabajo, el contrato a mí. Y recuerdo que termina esa conversación y yo emocionado como no te imaginas. Y ahora sí a pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a Dios porque sin duda que Dios realmente provee, que Dios realmente puede hacer. El total de ese proyecto era más que suficiente para salir de las deudas que me estaban ahogando. Ese momento fue para mí un momento profético. Primero, me enseñó que Dios podía hacer algo sobrenatural en mi vida. Y número dos, que Dios iba a hacer algo así en mi vida. ¿Sí? Ahora, les cuento qué sucedió con esto. Resulta que pasaron los días y las semanas y los meses y nunca me dieron el trabajo. Nada, no llegó. Lo único que llegó fue una palabra. Mi situación no cambió. Y miren el desdén con el que nosotros tratamos la palabra de Dios, porque lo único que yo tuve de esa experiencia fue una palabra que se sembró en mi corazón. Y muchos diríamos, lo que yo necesitaba era que alguien me hablara y me dijera, fíjate que tuve un sueño ayer, Dios me habló y me dijo que te diera $5,000. Yo hubiera sentido, siento un escalofrío por todos lados, siento la presencia de Dios. Hubiera empezado a hablar en lenguas en ese rato. Pero como lo único que recibí fue una profecía, y una profecía no es algo en este momento, una profecía es algo para mañana, y mañana puede durar 1 mes, 2 meses, 5 años o 20 años. Pastor, va de mal en peor, pastor. Me está diciendo que yo puedo ir a la iglesia, adorar a Dios, recibir una palabra y que nada cambie en mi vida. ¿Qué manera de promover un servicio bíblico en la iglesia? Para que la gente siga queriendo venir a la iglesia.
Le estoy diciendo exactamente eso. Le estoy diciendo que una palabra de Dios puede hacer más por ti que el que alguien te pague la renta un mes. Una palabra de Dios puede hacer más por ti que el que Dios te sane de una enfermedad en ese momento nada más. Una palabra de Dios puede transformar tu vida de tal manera de que Dios pueda ser glorificado como consecuencia de esa palabra. Te voy a decir por qué. Porque lo que nosotros queremos es que Dios solucione el problema en ese momento, que Dios haga algo en ese momento. Pero Dios no está interesado en parchar tu vida. Dios está interesado en corregir, en restaurar, en crear algo nuevo. Si Dios me hubiera dado un milagro así de esa manera en ese momento, probablemente no hubiera tenido las mismas o los mismos resultados de los que tuvo. Les digo los resultados. Esa palabra en mí generó algo. Aunque no recibí una provisión en ese momento, ¿sabes qué sí generó esa palabra en mí? Los planes de Dios, lo que Dios quería hacer en mi vida. Y como consecuencia de eso, mi vida empezó a cambiar. Tardaron 10 años para que me llegara el primer contrato que me hiciera recordar de esa promesa. 10 años. Pero ¿sabes qué sucede? Que en esos 10 años Dios trabajó y moldeó y cambió cosas en mí, porque muchas veces quieres que Dios solucione algo que tu mismo carácter sigue destruyendo constantemente. Y quieres que Dios de una manera sobrenatural te arregle algo que en 2 días, por no tener el carácter que Dios necesita que tengas, lo arruinarías. Es por eso que hay gente que vive en la tierra prometida, pero viven como esclavos en la tierra prometida. Mientras que hay gente que están cautivos en una tierra lejana, pero viven como hijos de Dios aún en cautiverio. Entonces, ¿cómo es que Dios obra? Interviene a través de una palabra. Dejemos de tratar como insignificante la palabra de Dios. Cuando Dios habla a tu vida, algo poderoso Él puede hacer. No busques soluciones rápidas. Dios trabaja a través de generaciones, en generación, en generación. Dios no trabaja, a Dios no le preocupa lo de una semana. A Dios le preocupa lo de una vida y las generaciones que siguen. Entonces, todo Dios lo creó con su palabra. La palabra de Dios da vida a lo que tiene muerta. Es solamente la palabra de Dios. Amén. Ahora, hay una cuestión con esto. Versículo 7, una vez más. Sabemos, Dios interviene a través de su palabra. Y su palabra tiene la capacidad de transformar nuestras vidas. Versículo 7. Profeticé pues, como me fue mandado. La palabra de Dios tiene poder para transformar nuestras vidas, pero la palabra de Dios tiene que ser activada. La palabra de Dios tiene que ser activada. En pocas palabras, Dios ya habló todo lo que tenía que hablar. Ya lo habló, ya lo dijo. Esta palabra está aquí, esperando ser activada. Hay un poder que está sentado en este libro, que está esperando ser activado, y la manera en la que se activa es a través de nuestros labios. Dios dice: profetiza mi palabra. Y en el momento que tú empiezas a declarar lo que Dios ya declaró, en ese momento le estás dando vida a la palabra de Dios para que pueda cumplir lo que Él había establecido para que cumpliera. La palabra de Dios necesita ser activada a través de nuestros labios. Necesitas declarar la palabra de Dios. La palabra de Dios ya existe. Ten cuidado de aquellos que vengan a querer presentarte una palabra fresca y nueva de Dios. La Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Ya Dios lo dijo todo. Yo digo, y está bien, una nueva revelación es bienvenida, pero la palabra de Dios, ya no hay más palabra nueva. Esta es la palabra de Dios. Tal es así que te digo yo, si alguien viene y te dice: así dice Jehová, no importa quién sea, puede ser el pastor Richard, el pastor Nelson, o puede ser el pastor más prominente del mundo, no importa quién sea. Si alguien te dice: así te dice Jehová, y eso que te dijeron no cabe dentro de la palabra de Dios, recházalo. No lo aceptes, no lo recibas. Tiene que ser que encaje en la palabra de Dios. Su palabra ya está aquí, existe. No hay algo nuevo debajo del sol. Esa palabra necesita ser activada.
¿Cómo nosotros activamos la palabra de Dios? Profetizando, declarándola en nuestro lenguaje. Cada vez que vas a atender una situación, tienes que empezar a hablar el lenguaje del reino. ¿Cuál es el lenguaje del reino? El lenguaje del reino es un lenguaje de restauración. ¿Sí? Es un lenguaje de restauración, de redención. Es un lenguaje de propósito. Es un lenguaje de unción. Es un lenguaje de santidad. O sea, a la hora de lidiar con cualquier cosa, tienes que entender el lenguaje del reino y saber lo que Dios piensa, lo que Dios hace. Hace unos meses atrás me invitaron a orar por alguien. Y les voy a contar esto para que ustedes vean el poder que tiene la palabra de Dios y cuando nosotros lo declaramos. Esta persona ya la habían mandado a su casa porque no tenían ya los doctores nada que hacer. Y me mandaron a orar por esta persona. Y antes de ir hacia ese lugar yo tuve que ir a hacer un trabajo. Y mientras estoy apurado ya haciendo el trabajo, lo que tenía que hacer, tenía que manejar una buena distancia. Entre una cosa y otra me ensucié un poco. Y ya me sentí un poquito mal porque iba un poco sucio. Y después me hablan y me dicen, hay tantas personas y se va a ocupar para que predique algo. Y todavía como que me acabalaron más. Yo estaba un poco incómodo porque ya venía un poco sucio, era una distancia larga y ahora tenía que predicar y no tenía un mensaje listo para predicar ahí. Y me dicen, hay mucha gente para que prediques algo. Entonces estoy ahí frustrado y enojado y en ese momento Dios me da una sacudida y me regaña. Y entonces cambio mi actitud y empiezo a meditar en qué es lo que yo puedo hacer al respecto, qué es lo que puedo decir. Y empecé a recordar, iba manejando y empecé a recordar algunas historias, algunos preceptos, algunos puntos. Y de repente vengo a la historia de Jacob y Esaú. No sé si recuerdan la historia, pero el papá decía que el de la promesa era uno y la mamá decía que el de la promesa era otro. Y el papá era el que bendecía. Y a quien iba a bendecir era a Esaú. Y la mamá se da cuenta de eso, escucha la conversación y rápido manda llamar a Jacob y le dice, ven, porque tu papá ya está en los últimos días y va a hacer la bendición. Ve, haz esto y esto y esto. Y Jacob le dice, pero me va a reconocer que no soy yo y entonces me va a maldecir. No te preocupes, haz esto así. Total, entre los dos engañan al papá y el papá bendice a Jacob con el nombre de Esaú. ¿Y recuerdan ustedes la historia cómo Jacob es bendecido? Pareciera ser que la promesa que Jacob recibió con el nombre de ¿quién? De Esaú, dio fruto en su vida. ¿Están conmigo? Esa es la historia. Y Dios puso esa historia en mi mente. ¿Qué tiene que ver con el que estaba enfermo? Que a mí, muchas veces la gente se me acerca y me dice, pastor, para que pongas manos aquí y sea sanado. Me ponen mucha presión a mí. Yo no puedo sanar a nadie. Me encantaría el poder decir, mis manos tienen un fuego celestial, acércate que te voy a sanar en este momento. Me encantaría, pero a menos de que Dios me diga a mí, que Dios me diga, ve y pon las manos porque lo voy a levantar, yo no voy a declarar que alguien se levanta de ahí. ¿Me explico? Yo no tengo la capacidad, no tengo el poder, no depende de mí que alguien sea restaurado en ese momento. Por lo tanto, no voy a declarar a alguien y decirle, vas a ser sanado, cuando los doctores dijeron, ya no hay más, a menos de que Dios me diga. Si Dios me dice, hazlo, yo lo voy a hacer. No importa si quedo en ridículo, si Dios me dice, hazlo, yo lo voy a hacer. Pero a mí Dios no me dijo, ve y dile que lo voy a sanar. Y ahí estoy yo tratando de ver qué es lo que puedo hacer. Una vez más, simplemente declarar la palabra de Dios. Entonces llego a él y le cuento una historia. Le digo, había un hombre quien recibió una bendición que no tenía el nombre de él. En pocas palabras, la bendición era de alguien más. Y este la tomó, la hizo suya y dio fruto. Dio fruto. Yo le estaba tratando de decir a él que muchas veces la palabra de Dios es tan poderosa porque el poder es la palabra de Dios, es en lo que Dios declaró, no quién lo dice, sino lo que Dios ya declaró. Y una vez que la palabra es declarada, ahora tiene el poder para transformar las vidas. Le dije, ¿quién quita si tú no haces lo mismo el día de hoy? Y una palabra de sanidad que a lo mejor tenía el nombre de alguien más, ¿quién quita si con tu actitud y tu fe te apoderas de esa palabra y Dios decide sanarte a ti? Les doy un ejemplo de esa actitud. Imagínense que yo de repente, o un profeta llega aquí y empieza a apuntar, le dice, Dios te va a usar de una manera sobrenatural, de una manera impresionante, y empieza a apuntar allá. Y aquí hay alguien desesperado porque Dios use su vida.
Y este que está aquí empieza así. Y empieza a caminar hacia allá. Y antes de que yo termine de declarar lo que estoy declarando sobre la vida de este, aquel ya está atrás de aquel con las manos arriba y las lágrimas aquí, recibiendo cada palabra que se dijo. ¿Quién sabe si Dios en la actitud y el corazón de esta persona no decide hacer lo que ya su palabra dijo que iba a hacer? ¿Sí me estás escuchando? El poder que tiene la palabra de Dios. Esta palabra de aquí realmente es una palabra viva que transforma. Es por eso que cada mensaje, por lo menos en lo que a mí corresponde, cada mensaje, si son 2 personas o son 100 personas o 600 personas o 1000 personas, no importa cuántas personas sean, cada mensaje para mí tiene el mismo valor, porque la palabra de Dios realmente puede transformar la vida de las personas. La palabra de Dios realmente puede transformar. Les digo, este hombre se levantó de la cama. Se levantó de la cama. Y no fui yo. Es la palabra de Dios. Es que cuando hay una palabra viva que es activada y nosotros realmente nos agarramos de esa palabra, puede transformar nuestras vidas. La mayoría de la palabra que se encuentra aquí es palabra genérica. O sea, no le pertenece a uno o a otro. Si yo digo y apunto a él y dice, Dios quiere usarte, solo guarda tu corazón. Ten la seguridad que todo el que está aquí puede recibir eso que le estoy diciendo a él, recibirlo en su corazón, aplicarlo y que Dios realmente use su vida de manera sobrenatural. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser activada. Voy a cerrar con este pensamiento. Quiero regresar un poquito y resumir esta pequeña historia. Vimos la circunstancia, vimos lo difícil que puede ser tu situación. Vimos cómo Dios es movido a compasión y quiere intervenir. Y la manera en la que Él interviene es declarando su palabra sobre tu vida. Te voy a bendecir y no tienes un centavo. Dios, ¿por qué no en lugar de decirme eso mandas a alguien que me traiga un chequecito mejor? No, y Dios dice, te voy a bendecir. Voy a restaurar tu matrimonio. Dios, ¿por qué no en lugar de decir eso nada más le das una zarandeada a mi esposo? Zarandéalo un ratito nomás, Dios, para que escarmiente un poquito y vea lo que no está valorando en mí. No, el problema es de que Dios nos da una palabra. Y déjame te digo algo. Esta palabra no está enfocada en cambiar las circunstancias. ¿Sabes en qué está enfocada? En cambiarte a ti. Tú quieres que zarandee a tu esposo y la palabra te zarandea a ti. Ahí dices, diablo mentiroso, no escucho eso. No, es Dios diciéndote que cambies ciertas cosas. Es Dios hablándote a ti. Esa palabra realmente tiene la capacidad de transformar nuestras vidas y es mucho mejor que el que Dios solucione un problema.